Bueno, para comenzar con la fisiología es necesario saber cuáles son las funciones de la contracción. Y bueno, yo las dividí de acuerdo a la obstetricia y a la ginecología. De acuerdo a la obstetricia, las más importantes son la expulsión del producto de parto, trabajo de parto, la maduración y la preparación. ¿Esto cómo? Como ya lo vamos a ver más adelante, en las contracciones va a haber momentos de hipoxia para el feto. Estos momentos de hipoxia van a hacer que el producto entre en un estado de estrés, lo cual va a ayudar para secretar niveles de cortisol. Este cortisol, a su vez, va a ayudar a la maduración de los pulmones y a la secreción de líquido surfactante por los nemocitos del tipo 2. Entonces, esto lo hace estar preparado para las condiciones ambientales. Extrauterinas. La hemostasia en la involución uterina. Como ya sabemos, en el puerperio en la última fase del trabajo de parto es el alumbramiento. Y aquí vamos a tener la expulsión de la placenta. Esta placenta puede llevar consigo pequeñas hemorragias, hemorragias. Y esta, a través de las contracciones, va a generar hemostasia. Lo siento, por favor. Perdón, se me olvidaba. La función ginecológica principalmente va a ser cuando pues, la mujer embarazada. Y esta va a ser principalmente en la excreción o eliminación de la descamación epitelial endometrial en cada menstruación. Para eso nos va a servir las contracciones cuando la mujer no está embarazada. Ya es la que sigue. No, yo veo que dejaste de compartir, no sé si todos los La presentación. demás.
Sí, ahora sí.
Bueno, continuando con las contracciones, tenemos que tienen que respetar un principio que se llama triple gradiente descendente. Esto se basa en 3 puntos, que es la propagación. Esto quiere decir que siempre, siempre una contracción se va a originar desde bueno, se dice que hay 2 marcapasos uterinos, aunque esto todavía sigue siendo teórico porque nadie lo ha podido demostrar al 100%. Bueno, entre la parte del cuerpo, o entre el fondo más bien, y en las tubas, se dice que ahí están en los marcapasos. ¿Puedes señalar, por favor, Emiliano? Ahí por donde empieza la flecha. Y bueno, esto que la propagación, eso es lo que quiere decir. Siempre van a empezar desde un marcapaso, no desde arriba. Ajá, desde donde empieza la flecha hacia donde termina la punta. Esa es la propagación. La duración también quiere decir que siempre en el fondo del útero, siempre va a ser más duradera, a diferencia de la dirección del cervix. Mientras más se acerca al cervix, la contracción va a durar menos. Y la intensidad también es exactamente lo mismo. Quiere decir que entre más cercano está el fondo del útero, mayor va a ser la intensidad. Y en cuanto a hacia el cervix, la intensidad va a ser menor. ¿Esto para qué? Debido a que imaginemos que el útero es como una pasta de dientes. Siempre que nosotros presionamos del fondo hacia abajo, vamos a tratar de sacar lo que hay adentro, el contenido. Es más o menos lo mismo. La propagación tiene que ser del fondo hacia pues por así decirlo, el agujerito de la pasta de dientes. La duración tiene que ser mayor e igual a intensidad. Esto con el fin de sacar el contenido de este órgano, bueno, de esta víscera hueca. Siguiente, por favor. Bueno, las características de la contracción son características, valga la redundancia, que tiene que cumplir para que estas contracciones sean adecuadas. En términos generales, porque más adelante vamos a definir cada una, tiene que tener una frecuencia, es decir, una determinada cantidad de contracciones en un determinado tiempo. Más adelante mi compañero lo va a decir. La intensidad no es lo mismo una presión baja, por así decirlo, a una presión adecuada para poder cumplir con el trabajo de parto. Esta intensidad se va a medir en milímetros de mercurio y bueno, aquí en la gráfica que les puse en el lado izquierdo, se puede ver como en el eje de las Y. La duración. La duración va a ser desde el comienzo del gradiente ascendente hasta el fin del gradiente descendente. Es decir, desde la pendiente que va hacia arriba, que se dirige hacia el acme, y la pendiente que va desde el acme hacia el tono. Más adelante lo vamos a definir mejor. El tono. Eh, por sí mismo el útero tiene que tener cierta presión. Esto va aumentando de acuerdo a la evolución de la gestación. No es lo mismo que en el comienzo que cuando ya va a ser el momento del parto. Pero tenemos como tono, por ejemplo, que la presión mínima que puede ejercer las paredes del útero es, por ejemplo, en esta gráfica 10. Más adelante ya vamos a ver a más detalle esto. Y por último tenemos el intervalo, que es como, por así decirlo, el momento en el que el útero descansa o se relaja y está en contracción. Y lo podemos ver como la línea que se mantiene pues sin cambios, por así decirlo. Bueno, lo pueden ver en la gráfica. Siguiente, por favor.
Ok, bueno, en el punto anterior es importante saber que varía de acuerdo a literaturas. Algunas yo las encontré como que decían que era 3 o 4, otras que eran de 3 a 5. Entonces, e incluso había unas que como aquí las puso mi compañero, son de 2 a 5. Entonces es importante saber que pues es dependiente de la bibliografía. En cuanto a la siguiente, tenemos que, pásale por favor, que la intensidad es el grado de contracción que tienen las paredes uterinas, es decir, la presión que van a ejercer al interior de la víscera hueca. O sea, bueno, si entendemos que es contracción. Estas se van a medir en milímetros de mercurio y vamos a tener entre tres más importantes que van a ser las ondas Álvarez. Estas van a ser de muy baja intensidad y de hecho, pues no van a representar como pues contracciones significativas. Esto debido a que no van a, bueno, ni siquiera, muchas veces pasan imperceptibles para la gestante, no van a causar dolor y pues mucho menos van a generar el trabajo de parto. Van de 10 a 20 milímetros de mercurio. Después, en cuanto a mayor grado de contracción, tenemos a las contracciones de Braxton Hicks. Estas van a ser de 20 a 25 milímetros de mercurio. Bueno, antes de pasar a las de Braxton Hicks, muchas de las literaturas ni siquiera mencionan las ondas de Álvarez. Estas, algunas de las mencionan y algunos meten a las de Braxton Hicks con las ondas Álvarez como si fueran lo mismo. Entonces, algunas veces pueden encontrar que Braxton Hicks pueden ir desde 10 a 20 milímetros de mercurio o de 10 a 25 milímetros de mercurio. Pero las de Braxton Hicks son de 20 a 25, a veces pueden llegar a ser perceptibles para la mujer, aunque no es común. Este, no generan dolor y generalmente son regulares, a diferencia de las ondas de Álvarez, que generalmente son irregulares. Y en cuanto a las últimas, que son las efectivas, van de 30 a 70 milímetros de mercurio. Y estas son las que sí van a generar dolor y sí van a poder desencadenar un trabajo de parto. Estas se encuentran principalmente pues, las últimas semanas de la gestación, generalmente pues ya casi al momento del parto. Las de Braxton Hicks se pueden presentar a partir de los 7 meses. Y en cuanto a la duración, tenemos que es el tiempo que se demora cada contracción. Es importante saber que esta duración se mide a partir de cuando comienza el gradiente ascendente y termina cuando llega el gradiente descendente hacia el tono. Eh, bueno, como definición podemos tener que es el tiempo que demora cada contracción. Es importante saber que aumentan progresivamente. Y esto sí, bueno, más adelante lo voy a explicar, porque en el comienzo del parto, pues tienden a durar menos de 40 segundos. En la dilatación tardan de 40 a 80 segundos, mientras que en la expulsión llegan a los 60 a 90 segundos. Es decir, la duración tiende a ser de 1 minuto a 1 minuto y medio, aunque algunas bibliografías encontré que los consideraban desde 60 segundos hasta 150 segundos. Eh, es importante también saber que la duración este, va a ser dependiente o podemos tener diferentes tipos de duración de acuerdo a diferentes parámetros. Por ejemplo, una mujer puede decir que la duración, bueno, la forma en que una mujer va a determinar la duración de una contracción va a ser por el dolor, aunque más adelante en una diapositiva les voy a explicar que esta duración no es la misma que la duración que nosotros podemos sentir al palpar el abdomen de una embarazada, porque tienden a hacer diferentes plazos de tiempo. Y también pueden variar de acuerdo a la medición, porque hay un aparato que se llama tocodinamómetro.
Este tocodinamómetro es el que realmente nos va a decir el tiempo exacto de que se demora cada contracción. En el momento desde que empieza el gradiente ascendente hasta en el momento en que termina el gradiente descendente. Entonces, en cuanto a duración, tenemos que la percepción de la mujer es la que menos duración va a tener. Después tenemos a la que es subjetiva, que nosotros vamos a determinar con la palma de la mano, colocándola en el abdomen de la mujer. Y la última, la que más duración tiene y la que es la verdadera, es la que vamos a tener determinada por el tocodinamómetro. Y bueno, entonces es importante saber que en durante una contracción, el abdomen va a estar rígido. Es por eso que también en algunas partes, o bueno, ya se había mencionado como un signo de alarma, el abdomen rígido, porque, bueno, es común o es normal mientras cuando ya va a empezar el trabajo de parto o unas semanas antes, pero no es normal en periodos que van, en el que todavía no se puede considerar que el producto está a término. Siguiente. Y como intervalo, pues tenemos que es el tiempo entre las contracciones, es decir, entre la línea que se vea sin cambios entre el acme bueno, no entre el gradiente descendente y el siguiente gradiente ascendente. Eh, es como el tiempo de relajación en el que el útero no está contraído y donde la única presión que tenemos es la del tono basal. Bueno, como definición tenemos que es el tiempo entre las contracciones y esta va a ser dependiente a la frecuencia. Esto debido a que, pues, no, como ya lo hemos dicho, la duración de la frecuencia puede variar bueno, normalmente desde 1 minuto hasta 1 minuto y medio. Entonces, pues ahí tenemos que el intervalo va a ser variable. Y mm, el reposo uterino entre dos contracciones. Ajá. En este momento va a ser cuando los miocitos se van a repolarizar para la siguiente contracción. Es como en el corazón. Es exactamente lo mismo. Cuando la línea está isobifásica, quiere decir que pues ese momento es de repolarización. Exactamente es lo mismo en los miocitos. Siguiente. Eso es lo que les mencionaba hace rato. Nosotros tenemos que la contra dolor siempre y cuando, bueno, también varía de las literaturas. Algunas dicen que el dolor aparece desde los 30 milímetros de mercurio, otros que no, que hasta los 35 o 40 milímetros de mercurio. Pero supongo que también tiene que ver con la susceptibilidad de cada persona. Ese dolor, como ya lo vimos, bueno, como lo pueden ver en la gráfica, el dolor va a ser lo que determine o lo que parezca subjetivo de la duración de la contracción hacia la madre. O sea, cada vez que haya dolor es lo que la mamá va a referir como la duración de la contracción. Sin embargo, aquí tenemos que no. La primera va a ser la duración de la contracción según la percepción dolorosa, como ya lo habíamos dicho, es el periodo más corto de la duración.
o lo que podría ser como la duración más corta, por así decirlo. Después tenemos la duración de la contracción según la exploración clínica, que es cuando el abdomen se va a poner rígido. Y ya como lo vimos, va a ser aproximadamente cuando se alcancen los 20 milímetros de mercurio. Y sin embargo, tenemos que la duración topográfica o la exacta va a ser cuando se comience a elevar la pendiente y cuando termine de descender la pendiente. Bueno, hasta ahorita me gustaría si alguien no lo entiende, que me lo dijera, por favor. ¿O todo bien? Hola. Sí, todo bien. Bueno, entonces sigue de mí. Bueno, en sí se les conoce como teorías del inicio de parto. Sin embargo, estas no las retomamos o las rescatamos porque también van a inducir contracciones, o sea, están bastante relacionadas. No vamos a abarcar tanto el parto, sino solamente vamos a decir la relación que tiene con las contracciones. Y pues tenemos que muchos libros mencionan las teorías del trabajo, bueno, las teorías del inicio del trabajo de parto como, mmm, como cosas distintas, o sea, que no tienen relación. Sin embargo, en uno de los libros que consulté, que era el de obstetricia era González Merlo, los menciona como en un conjunto.
que es, por ejemplo, tenemos, bueno, yo los agrupé así con colores para que fuera más fácil de entender, que tenemos cambios hormonales y cambios mecánicos. Y estos a su vez van a permitir que existan las contracciones y en un futuro, o bueno, en el momento de que esté idóneo, se presente el inicio del trabajo de parto. En cuanto a los cambios hormonales, tenemos que bueno, existe la teoría de la progesterona, que esta nos va a hablar del cambio de la relación estrógenos-progesterona. Como ya lo habíamos visto con ayer, bueno, más adelante lo voy a retomar, pero bueno, como ya lo hemos visto, la progesterona es la hormona encargada de mantener el embarazo. Sin embargo, también existen niveles de estrógenos. Tarde o temprano, los niveles de estrógenos van a rebasar los niveles de progesterona. Y estos estrógenos, a su vez, van a causar la expresión de receptores de oxitocina en los miocitos, como ya lo había explicado Emiliano. Y esto, a su vez, si hay receptores de oxitocina, pues va a ser el ambiente o van a adecuar las condiciones idóneas para la llegada de la oxitocina y, bueno, y promover la contracción. Tenemos también la teoría del óvulo posterior de la hipófisis. Esta es muy importante debido a que esta dice que la oxitocina va a estar, bueno, se va a secretar más en los últimos momentos de la gestación y además que el bebé también, bueno, el producto va a secretar niveles o concentraciones de oxitocina a la sangre materna, lo cual también va a propiciar la contracción. La teoría de la distensión y la teoría de la irritación mecánica cervical están muy relacionadas a esto. Más adelante Emiliano las va a explicar. Y tenemos la teoría enzimática, que esta dice que las enzimas que degradan la oxitocina disminuyen. Entonces permite que los niveles de la oxitocina en sangre o en suero se mantengan. Y tenemos la de la actividad endocrina fetal, que esta dice que el cortisol y las catecolaminas del producto van a dar también pues una ayudadita, por así decirlo, a las contracciones maternas, bueno, del útero materno. Bien, bueno, no, no, tú sí.
Bueno, como ya lo dijo mi compañero, exactamente, la oxitocina va a depender de la distensión, o bueno, la secreción de la oxitocina va a tener una estrecha relación con la distensión o de la dilatación del cérvix. Este se conoce como reflejo de Ferguson y exactamente también respeta la retroalimentación positiva. Es decir, mientras más se va dilatando el cérvix, mayor va a ser la cantidad de la secreción de la oxitocina. Esta oxitocina generalmente en sus niveles basales son la cantidad que existe es menos del 10 microunidades internacionales por litro. Pero cuando existe este reflejo de Ferguson, sus niveles pueden aumentar hasta 40 microunidades. Esto por sí mismo no es tanto, o sea, no representa tanto bueno, no es una, ¿cómo decirlo? En el libro que consulté decía que no significaba un incremento tan grande. Sin embargo, como ya veremos más adelante, los estrógenos tienen un papel muy importante. Bueno, pero regresando a lo de la oxitocina, pues tenemos que sí, efectivamente van a ir a los nervios, bueno, las fibras aferentes viscerales generales, que pertenecen a S1 a S3 se van a ir a los nervios espinales y van a llegar hasta el hipotálamo. En el hipotálamo, por las células magnocelulares, bueno, las neuronas magnocelulares del núcleo paraventricular y también del supraóptico, es decir, la oxitocina, que por medio de neurofisinas van a llegar hasta la neurohipófisis y esta a su vez pues se va a secretar a circulación y esta circulación bueno, y esta oxitocina liberada de circulación va a llegar a través de las arterias uterinas hacia hacia el útero. Y así va a ser, bueno, de esto a su vez va a generar una contracción. Esta contracción va a hacer que descienda el producto y va a provocar una dilatación mayor en el cérvix. Y entonces es un ciclo de nunca acabar, porque es retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que determina que se detenga esta retroalimentación positiva? Pues es el nacimiento del bebé. Sin embargo, como ya lo había mencionado al inicio, aún después del nacimiento bueno, del producto, en el alumbramiento también es necesario las contracciones para generar hemostasia. Bueno, y en cuanto a los estrógenos, como ya lo dije, la cantidad de oxitocina que aumenta en el trabajo de parto no es tan grande. Sin embargo, lo que va a tener un papel importante aquí son los estrógenos. Aquí tenía bueno, había puesto una imagen que representaba cómo bueno, cómo la fisiología de los estrógenos, cómo funcionaba en el miocito uterino, pero lo tuve que pues, quitar. Pero básicamente lo que pasa es que se unen bueno, llegan a la célula. A través de proteína llegan hasta el núcleo. Esa proteína pues es fijadora, bueno, es como de transporte. Llegan hacia el núcleo y ya es liberada. Pasa sin necesidad de un receptor debido a que pues es de naturaleza estrogénica o bueno, lipídica. Pasa al núcleo y ahí pasa al ADN, activa algunos segmentos de ADN y ya después de eso bueno, finalmente se van a expresar receptores en el miocito. Y además, que gracias a los estrógenos van a haber puntos de anclaje o puntos de unión entre miocitos. Estas van a incrementar. Entonces, cuando un miocito sin que bueno, hace contracción, se van a hacer como una cadena de dominó. Y uno va a activar a otro y a otro y a otro. Y entonces, esto va a generar contracciones más fuertes y más duraderas. Y bueno, es importante recordar que entonces la progesterona se va a mantener en niveles, va a aumentar, 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 pero en cierto momento los estrógenos van a sobrepasar esos niveles de progesterona y esto va a producir los cambios que ya les comenté. Las uniones de anclaje y van a generar más receptores de oxitocina. Esto hace que aunque los niveles de oxitocina no sean tan altos, provoquen la contracción, las contracciones más, bueno, las contracciones eficaces, sin necesidad de producir mayores cantidades de oxitocina. La que sigue. Y bueno, aquí por último les puse sustancias deuterotónicas.
Y estas van a tener la capacidad de, bueno, de generar contracciones o de aumentar el tono del útero. Estas generalmente van a ser la noradrenalina siempre y cuando actúen los receptores alfa-adrenérgicos. Y bueno, van a generar la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Eh, por el lado contrario, si actuaran los receptores beta-adrenérgicos, lo que vamos a tener sería la relajación, ya que como lo vimos con Emiliano, van a generar la vía de la proteína G, pero en su segmento S. Tenemos a los bloqueadores beta-adrenérgicos que van a inhibir la adenilciclasa. Esto también ya lo había mencionado Emiliano, ya que si se activa el AMP cíclico, pues va a generar la relajación. La acetilcolina pues impide la fijación del calcio en el retículo sarcoplásmico. La oxitocina va a impedir, va a aumentar la síntesis de prostaglandinas. Esto es importante ya que se dice que la oxitocina tiene el papel de inductor del trabajo de parto hasta, bueno, lleva las contracciones del trabajo de parto hasta los 6 centímetros de dilatación. Pero después de los 6 centímetros de dilatación, los que van a estar a cargo de las contracciones van a ser las prostaglandinas. Bueno, eso lo leí en el Merlo, no sé si esté bien. Eh, y bueno, también esto es importante debido a que, pues, por el lado contrario, si tenemos un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas como la indometacina, pues vamos a tener que esto se va a impedir. Y tenemos que también la acción de la vasopresina va a aumentar el flujo sanguíneo. También puede aumentar las contracciones, ya que como son producidas por las mismas neuronas magnocelulares de los ventrículos, bueno, más bien de los núcleos paraventriculares y de los núcleos supraópticos, pues vamos a tener que tienen como un efecto cruzado. Entonces la vasopresina también puede generar un efecto como la oxitocina. Y por último tenemos las prostaglandinas que impiden la fijación del calcio en el retículo sarcoplásmico y su salida de la membrana celular. Y bueno, eso sería todo. ¿Pueden poner su diapositiva donde viene la contracción uterina, por favor? Ok, aquí es importante que ustedes conozcan bien el mecanismo, la fisiología de la contracción. ¿Por qué? Porque con este esquema que tienen ustedes, pueden saber qué tipo de medicamentos pueden utilizar como uterotónicos. Por ejemplo, la oxitocina. Por ejemplo, hay pacientes que tienen hemorragia obstétrica y alguna vez van a tener que utilizar calcio. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar el calcio? Para que haya una contracción adecuada. Como mencionaban ustedes, lo del AMP cíclico, lo de la adenilciclasa, hay medicamentos que se utilizan para inhibir estas porciones y estas las utilizamos principalmente en pacientes con amenaza de parto pretérmino. O son medicamentos beta bloqueadores como la oxiprenalina, como el salbutamol, y evita de que siga o la paciente siga con contracciones. Otro tipo de medicamento que utilizamos preferentemente en estas pacientes es la indometacina. ¿Qué hace la indometacina? ¿Qué bloquea la indometacina? ¿Qué? Las prostaglandinas, como vieron en estas imágenes, producen contracción uterina. Otro de los medicamentos que utilizamos para amenaza de parto pretérmino es la nifedipina. ¿Qué hace la nifedipina? Bloquea los canales de calcio. Entonces, por eso es importante que conozcan todo el mecanismo de la contracción uterina. ¿Puedes adelantar tus diapos, por favor? Es muy importante que se lo aprendan, ¿no? El anterior. El triple gradiente descendente. Como mencionaban, efectivamente existen marcapasos
muy cerca donde están el inicio de las salpinges. Ahí inicia la contracción. La contracción siempre va a empezar de arriba hacia abajo. La finalidad de que la contracción sea de arriba hacia abajo es para empezar a empujar al producto y que el producto a su vez empiece a dilatar el cuello. Al inicio del trabajo de parto las contracciones son muy irregulares. Pueden tener las pacientes inclusive contracciones cada 3, cada 5 minutos. Pero la duración es muy pequeña, 10, 20 segundos. Eso quiere decir que la paciente está iniciando con su trabajo de parto y que ese trabajo de parto se tiene que regularizar. Como lo mencionaron, debe de tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, pero que cada contracción dure aproximadamente de 50 a 60 segundos. Eso ya es una contracción efectiva. Según la guía de práctica clínica que vamos a ver posteriormente, las pacientes se tienen que ingresar con 4 centímetros de dilatación en adelante. Y lo que hacemos nosotros es ponerle oxitocina. Y la oxitocina te va a ayudar a regularizar ese trabajo de parto y que el trabajo de parto sea mucho más rápido. La siguiente. La siguiente. Sí, iban en el expediente. El 18 de noviembre, doctor, ahorita está con 130.90. Ah, porque se los tomaron hace 15 días. Ya no les tomé. Entonces que le tome ya. Gracias. Vale. No, pues son de hace 15 días. Perdón. Bueno, entonces aquí lo vemos de 2 a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos. Ok, la siguiente. Esto de ondas Álvarez, esto de milímetros de mercurio, este tipo de situaciones, bueno, más bien las empezaron a estudiar a finales de los 60 y principalmente en Uruguay, por eso se llaman unidades Montevideo. Ponían transductores a las pacientes, iban midiendo las ondas y lo único, perdón, que tenían en ese tiempo eran transductores que medían. Como ustedes saben, el mercurio ya no se utiliza ni en los termómetros ni en para tomar la presión arterial. Entonces, esto es antiguo, pero se sigue a la actualidad. De hecho, nosotros teníamos un artículo de los años 67, 68, que hablaba de todos estos trabajos que hicieron los médicos en Uruguay. Braxton Hicks son contracciones que las pacientes perciben durante todo su embarazo, principalmente cuando el producto llega a moverse, ya el útero ya no tiene cierta distensión o distibilidad, y eso hace que tengan pequeñas contracciones, que no tienen nada que ver con las contracciones uterinas ya del trabajo de parto. ¿La siguiente? Entonces, a través de esto, pues empezaron a hacer muchos estudios, medir el intervalo, el decadaje, la intensidad, el tono, la duración, etc. Es importante que ustedes lo sepan porque durante la contracción uterina, principalmente, nosotros debemos de tomar la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y después de la contracción. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una contracción? La frecuencia cardíaca fetal disminuye y puede bajar hasta 70 o 80 latidos por minuto. Después de la contracción viene una taquicardia compensadora. Es muy importante que lo sepan, por eso la norma también lo maneja, la guía de práctica clínica lo maneja, tomar la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y después de la contracción. Ya cuando veamos esta situación les voy a comentar de algo, de un aparato que tenemos nosotros que se llama tococardiógrafo. Y el tococardiógrafo hace exactamente esta función a través de como un papel que hacemos como un electrocardiograma, valoramos la actividad uterina. Siguiente. ¿Cómo van a medir ustedes la intensidad y la duración? Muy sencillo, colocando la palma de la mano en el abdomen de la paciente. Empieza la contracción y tienen un reloj con segundero y empiezan a determinar cuánto tiempo dura esa contracción. Obviamente no lo vamos a poder medir con milímetros de mercurio. Siguiente.
Siguiente. Esta. Si ustedes ven aquí viene principalmente lo que son las contracciones en el embarazo, que se llaman contracciones de Braxton-Hicks, la tienen en la parte de abajo. Las contracciones durante el preparto son contracciones más seguidas, con mayor duración y más intensidad. Y obviamente durante el trabajo de parto vean ustedes en la gráfica cómo se acelera todo esto. Siguiente. Bien, esto que tienen ustedes aquí es para valorar el tono y la actividad uterina. Este dibujo que ustedes tienen de tono de base, el acme y la forma descendente lo podemos ver con un tococardiógrafo, que después lo vamos a ver. Siguiente. Bien, porque es importante determinar la frecuencia, la intensidad y la duración. Porque la paciente puede tener aumento, que se llama taquisistolia, principalmente en el área donde estamos de ameca-meca y toda esa zona. Las abuelitas o las mamás les acostumbran dar té a las pacientes. Les pueden dar un té de chocolate, un té de canela con ruda, y eso hace que se active el tono uterino. Entonces, aguas con eso porque nos puede presentar la paciente una hipertonía, una taquisistolia, un desprendimiento de placenta, inclusive un sufrimiento fetal, y se muere el producto y la paciente tiene una hemorragia. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de test? Hacen que haya más contracción uterina. Obviamente, cuando el útero se cansa y ya no tiene receptores, cuando tienes un parto, una cesárea, vas a tener una hemorragia severa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pongamos oxitocina, ya va a estar ocupados esos receptores. Entonces vamos a tener complicaciones. Por eso a las pacientes hay que insistirles que no tomen test de nada. Siguiente. Bueno, existen muchas teorías acerca del inicio del trabajo de parto. No hay una que sobresalga sobre otra. No hay estudios suficientes para decir que una es mejor que la otra. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué los embarazos gemelares, si hay una teoría sobre la distensión uterina, por qué los embarazos gemelares no llegan a término? Es pregunta. Póngansela, investiguenla. ¿Mm? También la teoría de la progesterona, o sea, muchos, pero como tal, no hay una que digamos que sea la primordial. La siguiente. El inicio del trabajo tiene que iniciar cuando debe de ser y no hay factores disponibles o precipitantes para que haya este tipo de trabajo de parto. Aquí, como ustedes ven y como yo les decía, en el dibujo que tienen del lado derecho, el triple gradiente descendente empieza en la parte superior. ¿Para qué es esto? Para que empiecen las contracciones de forma uniforme y la cabecita del bebé empiece a dilatar lo que es el cérvix. Siguiente. Siguiente. Bueno, de esto, cuando nosotros empecemos a ver aborto, vamos a ver algo que hay un medicamento que se llama misoprostol. El misoprostol es una prostaglandina que la podemos utilizar en embarazos de término con ciertas recomendaciones. Entonces, lo que está en boga ahorita con los abortos y en el programa de interrupción legal del embarazo es utilizar prostaglandinas. ¿Qué nos va a hacer la prostaglandina? No nos va a provocar contracciones uterinas. Lo que nos va a provocar es que el cuello empiece a adelgazarse y se pueda abrir y podamos hacer un procedimiento quirúrgico como una MEU o como un legrado para las pacientes con abortos incompletos. Eso lo vamos a ir viendo junto con los temas que van a ver. Aquí está lo que yo les comentaba. Inhibición de la adeniciclasa AMP cíclico principalmente, utilizamos orciprenaline y salbutamol. ¿Para qué? Para que sean bloqueadores beta-adrenérgicos y no liberen
o haya una contracción. La acetilcolina, olvídenlo, no la utilizamos, ni la vasopresina, ¿ok? Prostaglandina sí. Hay otro medicamento muy parecido a la oxitocina, que lo utilizamos como uterotónico, que se llama carbetocina. No se pueden utilizar en conjunto. ¿Por qué? Porque si la carbetocina ocupa los receptores de la oxitocina y ponemos oxitocina, prácticamente no le vamos a hacer nada a la paciente. O ponen una o ponen la otra, pero no las dos juntas. Creo que es la última, ¿no? ¿Dudas de este tema? Hay una maniobra que utilizamos nosotros cuando revisamos a las pacientes. Esa maniobra se llama maniobra de Hamilton. Es cuando ocupamos el cervix, colocamos nosotros, hacemos un tacto y la paciente puede tener 2, 3 de dilatación y lo único que voy a hacer yo es mover esto, despegar las membranas. Al momento de que yo voy despegando las membranas, estoy produciendo prostaglandinas. Y eso les va a acelerar el trabajo de parto. No hay que hacerlo tan enérgico, porque si lo hacen enérgico, pues van a tener una ruptura de membranas y se tiene que ingresar a la paciente. Se llama maniobra de Hamilton. Lo que yo hago cuando se ingresa una paciente al área de labor con 4 centímetros de dilatación, lo primero que hago es romperle membranas. ¿Por qué le rompo membranas? Para que la cabecita del bebé se encaje perfectamente en la pelvis. Al momento de que baja el cuello se abre más y desencadeno más trabajo de parto. Si veo que las características del líquido amniótico están bien, le pongo oxitocina y se conduce a la paciente. Si rompo membranas y veo que tiene líquido meconio 2, 3 cruces, son datos sugestivos de sufrimiento fetal, no la conduzco y la meto a quirófano. Es lo que yo he hecho, me ha funcionado muy bien, romper membranas e iniciar con oxitocina. Inclusive, para que el cuello se adelgace un poquito más, llegamos a utilizar butildiosina intravenosa. Si ustedes se ponen a investigar si hay algún artículo o algún libro de la función de la butildiosina en cervix, jamás lo van a encontrar. Lo usamos de forma empírica, pero funciona. Es que dañe cuando sean internos o estén rotando en gineco, que les digan, ponle una ámpula de butildiosina. Ya saben de qué se trata y para qué sirve. ¿Dudas? ¿Cómo serían las características del líquido amniótico que dice que son favorables para que ya puedan ponerle oxitocina? ¿Cómo? Ajá, dijo que si había una paciente con pico de dilatación, le rompía las membranas, si las características del líquido eran favorables, le podía poner oxitocina y ya, ¿no? Las características del líquido amniótico Ajá. son así como agua de coco. Es blanca y con grumos. ¿Por qué grumos? Porque produce a descamar la piel. Cuando nosotros vemos los grumos, eso quiere decir que es un embarazo de término. Si yo veo que las características del líquido amniótico son normales, le inicio la conducción con oxitocina. De hecho, cuando veamos la guía de práctica clínica de trabajo de parto, dice, no le pongas oxitocina, no le rompas membranas, háblale bonito a la paciente, déjala que camine en el área de labor, permite que su familiar se encuentre contigo, con la paciente. Si yo dejo a la paciente a libre evolución, se va a tardar horas en un parto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la butildiosina, con la oxitocina y con la ruptura de membranas? Acelerar el trabajo de parto. Vamos a suponer que yo le hago caso a la guía de práctica clínica, llega la paciente con 5 de dilatación, no le pongo oxitocina y no le rompo membranas. La frecuencia cardíaca va a estar estable durante 2-3 horas y espontáneamente rompe membranas
y sale un meconio, la caracterizamos de 1 a 3 cruces. El primer cruz es un tinte meconial, tinte verdoso. La segunda cruz, y es verde. Y la tercera cruz, han comido sopa de chícharos, o han visto alguna vez sopa de chícharos. Así las características del meconio 3 cruces. Entonces la meto corriendo a quirófano y resulta de que es un sufrimiento fetal, el producto tiene asfixia severa, se va al cunero y tiene secuelas. Y digo, yo por hacerle caso a la guía de práctica clínica de no romperle membranas, sino ponerle oxitocina. Entonces me pican responsabilidades por no haberme dado cuenta de que tenía sufrimiento fetal. ¿Se acuerdan que les comenté de la guía de práctica clínica de que en unas cosas no estoy de acuerdo? Yo toda la vida he hecho eso. Llega la paciente, la toco, le rompo membranas, le pongo oxitocina. Eso ya lo van a ver cuando estén en un servicio de toco cirugía. ¿Dudas? Doctor, ¿Comentarios? había dicho también que cuando estaba en una contracción, la frecuencia cardíaca fetal bajaba de 70 a 80, me parece. Y Sí, así es. después había una taquicardia Debe de compensatora. haber una taquicardia compensadora Ajá. que ya te lleva como a 150, 160, 170 y luego se recupera. Todo esto que les estoy diciendo lo tienen que ver en las pacientes. Colocar la mano en la pancita de la paciente, sentir la intensidad, la duración, la frecuencia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Y la indicación de la butil ya sería... Ese es a criterio del médico, no es Ajá. una panacea, ¿eh? Ese es a criterio del médico si la utiliza o no la utiliza. A mí me ha funcionado excelente y la seguiré utilizando. ¿Y qué criterios utiliza usted para el uso de la butiliocina? ¿Cómo, Arturo? No te escucho. ¿Qué criterios utiliza usted para el uso de la butiliocina? No te oigo. Pregunta que qué criterios usted utiliza para utilizar la butiliocina. Ah, pues a todas se las pongo. Todas las pacientes les pongo butiliocina. Yo lo que hago es acelerar el trabajo de parto para que la paciente no esté con tanto tiempo en esa situación, ¿no? Luego, aparte de mi formación en la residencia, pues teníamos 30 partos en la noche. Entonces era algo criminal y teníamos que sacar a todas las pacientes rápido porque te tenías que meter a quirófano, tenías que hacerle grados. Cuando salías ya tenías otras 4 o 5 pacientes esperándote. Así era el manejo en mis tiempos. Y lo sigo haciendo hasta la fecha. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? No, doctor. Bueno, el día de hoy tengo guardia y entro a las 6 de la tarde a trabajar a Meca. Entonces no vamos a tener clase hoy. Entonces el día de mañana nos vemos a la 1. Si puedo Sí, antes, doctor. les aviso antes. Sí. Sí, doctor. ¿Algo más? Creo que no. ¿Qué clase sigue? Sigue... Control prenatal, doctor. ¿Cuál? Es la guía de práctica clínica de control en el embarazo. Ok, bueno, ahí vamos a platicar de muchas cosas interesantes. Muy bien. Entonces nos veremos mañana. Nos vemos mañana, ¿no? Sí. Sí, doctor. ¿Vale? Bueno, vale, cuídense, provecho. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, Buena hasta tarde. mañana. Gracias, doctor.